Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de charlar un rato. Hoy tenemos un tema que sinceramente, me toca muy de cerca y sé que a muchos de ustedes también. Y es que vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, y de un momento muy específico y fuerte que vivió, un momento que la marcó profundamente y que en su momento, nos conmovió a todos. Ya saben, aquí en el canal siempre tratamos de traerles contenido que no solo sea entretenido, sino también informativo y que nos permita conocer un poco más a las personas que admiramos. Y en el caso de Hande siempre es un placer, porque es una persona increíble, talentosa y con una historia de vida que, como veremos, tiene sus altibajos. Y es importante, creo, que conozcamos también esos momentos más difíciles, porque nos humanizan aún más a nuestros ídolos y nos hacen entender la fuerza que tienen para seguir adelante. Así que sin más preámbulos, prepárense para un vídeo que estoy segura que les va a interesar mucho. Vamos a explorar la vida de Hande Erçel, vamos a hablar de su trayectoria, de su éxito, y sobre todo, vamos a centrarnos en ese momento que, como el título indica, reveló su sufrimiento y que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos contenido nuevo y muy interesante esperándolos. Ahora sí, comencemos. Hande Erçel, para aquellos que quizás no la conocen, es una actriz y modelo turca, nacida el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Saltó a la fama gracias a sus papeles protagónicos en series de televisión turcas que, por cierto, han dado la vuelta al mundo. ¿Quién no ha visto, o al menos escuchado hablar de Love is in the Air, junto a Kerem Bürsin? Esa serie fue un fenómeno mundial, ¿verdad? Y Hande, con su interpretación de Eda YLDZ, se convirtió en una estrella. Pero Hande no solo es conocida por su talento actoral. También es una persona muy activa en redes sociales, con una gran influencia y un compromiso real con causas sociales importantes. Es embajadora de buena voluntad de varias organizaciones y siempre está dispuesta a utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas relevantes. Esto nos habla mucho de su personalidad, de su empatía y de su deseo de usar su fama para algo más que el entretenimiento. Ahora bien, para entender el momento que vamos a analizar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande, como cualquier persona, ha tenido que enfrentar desafíos en su vida. Pero uno de los más dolorosos y que la marcó profundamente fue la pérdida de su madre. La madre de Hande, Aylin Erçel, luchó valientemente contra el cáncer durante un tiempo. Esta enfermedad, lamentablemente, se llevó su vida en enero de 2019. Imaginemos por un momento el dolor que esto implica. Perder a una madre es una experiencia devastadora, un golpe que te cambia la vida para siempre. Y Hande, siendo tan joven en ese momento, tuvo que afrontar esta situación con una entereza que admiramos mucho. La muerte de su madre fue un punto de inflexión en su vida, un momento que la obligó a crecer, a madurar y a replantearse muchas cosas. Y aunque el dolor nunca desaparece del todo, Hande encontró la fuerza para seguir adelante y para honrar la memoria de su madre. ¿Pero cuál fue el momento específico que conmovió a todos? Pues, como ya he dicho, fue durante y después de la enfermedad de su madre y, sobre todo, en el momento en que Hande habló públicamente sobre ello. A pesar de ser una persona muy reservada con su vida privada, Hande decidió compartir sus sentimientos y su experiencia con el público. Y lo hizo de una manera muy honesta y sincera, mostrando su vulnerabilidad y su dolor. Recuerdo muy bien, estoy segura de que muchos de ustedes también, las entrevistas y declaraciones que dio en esos momentos. Habló sobre el amor que sentía por su madre, sobre el dolor de verla sufrir y sobre la tristeza de su partida. Compartió detalles sobre cómo enfrentó la enfermedad, sobre el apoyo que recibió de su familia y amigos, y sobre cómo intentó sobrellevar el duelo. Lo que más impactó fue su sinceridad. No trató de ocultar su dolor, ni de mostrarse fuerte todo el tiempo. Se permitió ser vulnerable, se permitió llorar, se permitió sentir. Y eso, creo, fue lo que más conmovió a la gente. Porque nos hizo ver que detrás de la fama y el éxito, hay una persona real, con sentimientos, con miedos y con tristezas. Y eso, en definitiva, nos acerca a ella. En una entrevista, recuerdo que Hande dijo algo que me impactó mucho: cuando perdí a mi madre, sentí que perdía una parte de mí. Y es que creo esa frase resume perfectamente lo que significa perder a una madre.
Es como si te arrancaran una parte de tu corazón, una parte de tu alma. Es un dolor que te acompaña para siempre. Pero también habló sobre la importancia de honrar la memoria de su madre, de seguir adelante y de vivir la vida al máximo. Otro momento muy emotivo fue cuando compartió fotos y vídeos de su madre en redes sociales. En esas imágenes podíamos ver la complicidad entre ellas, el amor que se tenían y la felicidad que irradiaban juntas. Y fue a través de estas fotos que muchos de nosotros, que no conocíamos a Aileen personalmente, pudimos sentir un poco de su espíritu y entender la conexión tan especial que tenía con su hija. Ande también habló sobre cómo la pérdida de su madre la cambió como persona. Dijo que aprendió a valorar más la vida, a disfrutar de cada momento, a expresar sus sentimientos y a no tener miedo de ser vulnerable. Y eso, creo, es un gran aprendizaje. La muerte de un ser querido te enseña a vivir de una manera diferente, a priorizar lo que realmente importa y a no dar nada por sentado. Y hablando de cómo Ande superó este momento, es crucial destacar el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su hermana Gamze. Gamze siempre ha sido un gran apoyo para Ande y juntas han enfrentado muchos desafíos. También, por supuesto, la relación que Ande construyó con Kerem Bürsin, durante y después de Love is in the Air, fue muy especial. Kerem siempre estuvo ahí para ella, brindándole apoyo y cariño. Esta relación, aunque ahora ya no exista en el plano romántico, demostró la importancia de tener amigos y personas que te quieren en los momentos difíciles. Además, Ande encontró en su trabajo una forma de canalizar su dolor. Se entregó por completo a sus proyectos, lo cual, como sabemos, es una forma válida de sobrellevar el duelo. Y a pesar del sufrimiento, supo seguir adelante, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Y miren, la historia de Ande nos enseña muchas cosas. Nos enseña que la vida está llena de altibajos, que todos, sin importar quiénes seamos, tenemos que enfrentar momentos difíciles. Nos enseña que el dolor es inevitable, pero que también es posible superarlo, que podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y que al final, el amor siempre prevalece. En cuanto a su carrera profesional, Ande ha seguido cosechando éxitos. Después de la serie Love is in the Air, ha participado en otros proyectos importantes, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Y lo más importante es que a pesar de la fama y el éxito, Ande ha mantenido los pies en la tierra, siempre mostrando su lado humano y su compromiso con causas sociales. Hoy en día, Ande Erçel es una mujer fuerte, resiliente y llena de vida. Ha superado el sufrimiento, ha encontrado la paz y ha aprendido a vivir cada día como un regalo. Y su historia es un ejemplo para todos nosotros, una muestra de que a pesar de los obstáculos, siempre podemos salir adelante. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Ande Erçel es una mujer admirable, una persona talentosa y con una gran fuerza interior. En segundo lugar, que la pérdida de su madre fue un momento crucial en su vida, un momento que la marcó para siempre y que la transformó. Y en tercer lugar, Ande ha sabido convertir el sufrimiento en aprendizaje, que ha sabido honrar la memoria de su madre y que ha encontrado la felicidad en la vida. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para conocer un poco más a Ande Erçel. Recuerden que siempre es bueno conocer la historia detrás de las personas que admiramos. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final, por tomarse el tiempo para escuchar y reflexionar conmigo sobre este tema tan personal. Y ahora, como siempre, les invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían la historia de Ande? ¿Qué es lo que más les impactó? Me encantaría leer sus opiniones y sus reflexiones. No duden en compartir sus pensamientos, siempre es enriquecedor escuchar diferentes perspectivas. Finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre tenemos contenido nuevo y muy interesante esperándolos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.